cuando estaba en el proceso final de la ENAD. Ella era asistente de mi maestro de cuarto, que es David Holguín, y pues ahí la vi como por primera vez. Ya nos conocíamos porque cuando ella salió de la escuela yo ingresé, pero la verdad es que no me acuerdo muy bien. Y ya creo que nos empezamos a hacer más amigas cuando David nos invitó a trabajar a Cuento de Navidad. Ella era asistente de David Holguín, entonces pues sí había como esa cosa de estatus, de rango. Y sí creaba un poco de distancia, yo vi así, pero ya cuando empezamos a trabajar juntas, pues me cayó muy bien, era muy alegre. Era, en pasado. Era. Y luego pues me invitó a trabajar a Especie y creo que todo ocurrió justo cuando empezamos a trabajar el proceso de su tesis, I Am Not Myself, que además para mí fue muy raro empezar a trabajar con ella y con lo que traía de, pues supongo, lo que quería explorar, investigar y así, porque obviamente yo salí de la escuela y yo quería ser actriz, actuar, mi vida santa, prepararme. Y la actuación que ella proponía era como a partir de ti. Yo decía, ¿qué verga le importa a la gente quién soy yo? Pero poco a poco fui como haciendo esa negociación y creo que al final para mí fue mucho más rico. Tengo mi propia poética y creo que es como muy notoria para quien me conoce, pero para mí me abrió el campo para poder explorar e investigar sobre otras cosas y no solo la emoción, que es lo que más me gusta. Y fue justo ahí cuando comprendí, cuando estábamos trabajando sistemas de acciones minimalistas, cuando entendí esta cosa de actuar no es emocionarse, porque estas acciones me provocaban reacciones verdaderas sin generarlas como normalmente se hace. Y bueno, cuando empezamos en I Am Not Myself, que partía de nosotros, nos identificamos mucho, pero te decía que no era porque nos contáramos, oye, a mí me pasó eso. De hecho, la primera vez que hablamos abiertamente, así como de las cosas que habíamos coincidido, fue mucho tiempo después. Pero había sido identificación a partir yo de ver sus ejercicios y ella de ver los míos, que yo dije, tenemos experiencias en común, y no solo las experiencias, sino además como ciertas cosas de carácter, de familia y eso. Uno de los temas que más nos conectó, más bien siento que así el definitivo en el que ocurrió todo, fue el abuso sexual. Y además cómo había sido en el caso de las dos, ¿no? O sea, fueron nuestros padrastros, ¿no? Pero pues era la figura del padre. Y de eso hablamos así ya con detalles muchísimo después. Antes fue la conexión y fue muy chingón, porque cuando tú compartes esa experiencia con alguien, siento que siempre hay un juicio como de, no sé si es, lástima, o como asco, cosas raras. Incluso con personas que tenían la misma experiencia. Y con ella fue reconocer que aunque es una transgresión, y bueno, aparte estábamos
yo personalmente estaba en otra etapa de la comprensión de ese evento y pues en algún momento yo lo buscaba de pequeña, pero bueno, y fue ahí donde conectamos como de güey, o sea, no es solo como la onda del agresor, ¿sabes? No sé. O sea, yo sí recuerdo claramente la primera vez que lo hablamos y fue... Pues sí, fue aquí en la escuela. No indagamos más en eso, pero fue de hecho fue en una pausa de una de las clases. ¿Neta? Sí, en la cafetería. Fue eso. Fue en una de las pausas de clase que hacíamos como pausas de 10 minutos. Y yo estaba trabajando cuando conocí a Rox, que fue cuando regresé al país. Ay, ya sé tanto de eso. En la casa de las niñas, las Mercedes, que es una casa de hogar que crece a niñas víctimas de abuso sexual en el entorno familiar y de trata de personas. Y yo les platicaba un poco como parte del proceso de, no sé, como manera de aportar a su proceso de montaje en ese momento, cómo yo veía la manera de relacionarse las niñas como con el cuerpo y la sexualidad a temprana edad y lo aprensivo y cómo concebían el amor. Y los invité a ir conmigo a una sesión. Y también es que se vinculan las dos cosas porque no es gratuito. Eran momentos complicados en salir de la escuela, el regresar al país, la enfermedad de mi padre, te sentías abandonada, yo sola, estaba en el peor de mi relación amorosa y nos veíamos muchísimo porque trabajamos todo el tiempo juntas, o sea, hubo meses, ¿qué fue? Abril, mayo, junio, julio, que estábamos prácticamente todo el día juntas porque veníamos a clase, ¿no? Y de la clase íbamos a ensayar y ensayábamos toda la puta, ¿no? Hasta noche y ya casas y así, luego clases, funciones, bla, bla, bla. Y luego laboratorio, y fue así. Una de las cosas que fuimos descubriendo en los laboratorios que hacíamos, porque, pues sí, I'm Myself fue algo importante para nosotros, ¿no? Uno, porque yo estaba investigando una manera posible de hacer. Y hacíamos cosas que podrían ser como... no son tan diferentes a las cosas, a la manera, a lo mejor a un primer y segundo año de carrera, ¿no? Que compartimos maestros, en donde te involucras, en donde vas a lo íntimo, en donde haces ejercicios a partir de ti, pero no, todo el tiempo queríamos escapar de la ficción, ¿no? Yo no podía. Y eso nos hacía ir de pronto más y más y más y más y más atrás y convivíamos tanto, pues que esos procesos fueron los que hicieron que nos uniéramos tanto. De pronto siempre hemos tenido problemas por una cosa como de carácter, que también tiene que ver con nuestras historias. Pero en esos procesos de investigación, de exploración, de temáticas, siempre aparecían nuestras historias con nuestros padres. Y mucho tiempo escapamos como de yo, eso no me define, eso no es lo que soy, eso yo ya lo superé, eso no es importante, no es importante, no es importante. No importa. Y ya lo habíamos confrontado y enfrentado de manera distinta. Pasaba algo que es también una manera de relacionarnos y de carácter. Yo de pronto soy como muy aleccionadora en cierto sentido y sobreprotectora. Entonces estábamos en momentos distintos. Uno, pues sí, porque yo ya había egresado de la escuela y ella estaba por egresar. Entonces todo el tiempo era como intentar, ¿no? Ve por aquí, por aquí, por aquí, no hagas esto. Y lo otro, en los procesos íntimos, en los procesos en relación a la construcción de nuestra identidad y de entender qué pasaba con nosotros a partir de cómo habíamos crecido. Ese evento es particular, no es el único, pero también todo el tiempo yo ya había transitado una confrontación con mi familia y con mi madre y con mi padre, y Rox estaba en ese momento como todavía enojada, ¿no? Viendo como el cómo. Y hablábamos justamente como desde esa perspectiva para sanar.
hasta que fue muy curioso porque cuando hicimos muchas cosas más antes que estas, ¿no? Siempre recurríamos a esas imágenes y siempre queríamos hablar como del tema, pero no habíamos logrado hasta aquí. Once Upon a Time de Lidl y entonces me enojé mucho y me gustó haberme enojado porque siempre había sido como hacia el sufrimiento y entonces haber encontrado el enojo y el odio y la ira y esa respuesta más, no sé, que te exime más, siento, ¿sabes? O sea, incluso de repente cuando voy en el metro y alguien me manosea o lo que sea, o me quedo quieta y no hago nada, o me pongo triste, mal, no en ese momento pues, pero más hacia el dolor y el sufrimiento, que al enojo, que debería ser como la respuesta, o lo que a mí creo que conforme lo he ido trabajando, se genera. O sea, ya no me quedo quieta, por ejemplo, ya no... Me he corrido del lugar en ese sentido. Pero yo empecé entonces a contactar con mi enojo cuando salí de aquí y salí en las exploraciones de los ejercicios de los dos laboratorios y luego por esto mismo de nuestro carácter y así nos separamos un rato y yo intenté trabajarlo con otras chicas. Fue muy chido porque me conecté con otra chica desde otro lugar y súper chingón y es ahora de mis mejores amigas también, pero sí notaba que no podía hablar del mismo lugar porque en realidad ninguna de esas tres chicas había transitado la experiencia. Yo estaba enojada porque decía, güey, es que no entienden que el pedo está así. Por ejemplo, en la obra de Lidl, las niñas tienen un papel, o sea, hay mucha más acción de su parte para generar esos acontecimientos. Y yo decía, sí, porque así fue, claro, estaba en otro proceso, pues, de la experiencia. Pero sí, me sentí juzgada, sentí que no podían comprenderlo porque ellas no lo habían experimentado y no podían hablar desde ese lugar. Y me parecía que tenía que ser Karen con quien yo pudiera hablar de ese tema. O sea, al final, pues dejé el proyecto y poquito tiempo después de que yo dejé el proyecto con estas chicas, que también estaba Alejandra, la iluminadora, por ejemplo, Karen me mandó 2 hojas de Fritz
y le dije, güey, tenemos que hacerlo. Que fue el año pasado, ¿no? Nos tomó mucho tiempo en realidad gestar el proyecto. O sea, lo leímos, ella se hizo cargo como de todas las cosas de derecho de autor. Fue difícil al principio. Yo todavía no estaba yendo a terapia y fue muy difícil. De repente lo leíamos y acabábamos súper mal y nos mandábamos a la verga y sí nos ponía muy mal. O sea, sí nos ponía muy mal. Yo creo que tuvieron que ver varias cosas. Ya cuando empezamos sobre el proceso creativo, para mí fue mucho más fácil porque ya estaba yendo a terapia y es de las cosas que más he trabajado. Y también cómo lo puso Sixto, o sea, de principio lo distanció, pero generó las exploraciones y los collages a partir de nosotros, entonces hubo como un transitar pues muy padre, que a mí me permitió abrir la mirada. Y te digo que en esta cosa de los audios, la señora, íbamos a grabar audios de niñas y de señoras, adultas, de viejitas, el texto, porque lo íbamos a usar en audio. Y de repente esta señora que lee el texto muy mal, se puso muy nerviosa y yo dije, la señora no está entendiendo nada. Y en cuanto dejó de leer el texto, se puso a llorar, se puso muy mal y dijo que la habían violado a los 18 años y empezó a sacar, o sea, empezó a drenar. Y para mí era evidente que lo había callado tanto tiempo. De hecho, en la siguiente sesión con mi terapeuta yo le dije, es que a mí me pudo haber pasado eso si no hubiese empezado este proceso contigo. Y siento que también me di cuenta de que sí me gustaría. Cuando yo conocí a Karen y ella estaba tan en la onda de lo social y así, como que decía, hueva, yo quiero hablar de mí. Pero creo que ya en este punto, cuando veo al otro, también, claro, hay una parte de mí que se va limpiando. Entonces puedo abrir la mirada y definitivamente a partir de este proyecto a mí me gustaría hacer algo que tenga que ver con, pues sí, con el tema. Con poder escuchar y compartir con otras personas y decir, güey, o sea, pues nos pasó y sí, es que siento que es un proceso complejo. En realidad creo que, y por evidentes razones, creo que ahorita estamos en un momento bastante difícil y crudo en cuanto a la violencia hacia la mujer, los feminicidios, el abuso sexual. Estamos como en un punto donde es importante y es necesario hablar del tema. Hablando como desde mi generación de escenografía, de mis compañeros, creo que cada uno a su manera, a su estilo y a su necesidad de explorar, creo que cada uno está muy dedicado y muy metido. Y en cuanto a temas de la violencia, aunque no son temas de violencia sexual como tal, pero en términos de violencia a la hora de existir, creo que los compañeros que tengo en general, creo que somos una generación que está como muy con muchas ganas de investigar y de decir algo y de abordar lo que está sucediendo en el cotidiano, en el metro, en el metrobús, caminando, a la hora de trabajar, a la hora de dirigirnos a la otra persona, como de un chiquito, desde una cosa muy sencilla se va haciendo y dónde se va reflejando. Pero más que sea la violencia, un tema en particular que me llame la atención, me interesa el ser humano y qué es lo que a él le sucede individual, en consecuencia, y que de eso es el teatro también, ¿no? Habla sobre es el reflejo de la sociedad. Entonces, básicamente eso es lo que me interesa, y en este caso es particularmente sobre la violencia sexual, infantil, y todo lo que ya sabemos del caso de Joseph Phillips. La verdad es que entrar a esos procesos siempre es muy rudo, ¿no? Es muy difícil y es recibir baldes de agua fría a cada momento, y en el diálogo con el director y con las actrices y todo en el proceso creativo.
Es muy difícil y es incluso, por ejemplo, en Fritz en particular me pasaba que pues entre que leíamos, investigaba en los ensayos o lo que sea, como desconectarte de la realidad, de una realidad, más allá del proyecto y de todo lo que está sucediendo, era como, oh, ya sabes, como se... Nada, como hacer una mayor... tener esa conciencia, pero vivirla desde otro lado. Entonces era... Sí, por supuesto que... Y el miedo siempre está presente en cada uno de los proyectos, eso creo que es inevitable. Digo, no tiene que ver con el miedo a fracasar, si lograste, si no sé qué, si, ¿no? Sino con una cosa de realmente conectar y entender lo que está sucediendo, ¿no? Y lo que se quiere hacer y lo que se quiere decir y completar todo ese proceso artístico. Pero sí, claro, o sea, ¿sabes? Como recibir todo ese tipo de información, procesarla y asimilarla y no juzgarla y tener como entender lo que está sucediendo y saber que de ahí es lo que yo quiero trabajar y lo que necesito abordar para diseñar, es complejo, bastante complejo. El caso es cómo podemos abordar esos temas sin hacer apología de esos temas, ¿no? Sin entrar ni en el tabú del no podemos hablar de, ni tampoco en hacer la apología de la violencia. No podemos hacer la apología de la pederastia, no podemos hacer la apología de otras cosas. Sin embargo, pensando justo en esto, cuando uno se confronta con una novela como Lolita, uno tiene que saber que no es una apología de la pederastia, que narra efectivamente las relaciones de un hombre adulto de 42 años, si no me equivoco, con una niña de 12 o 13 años. ¿Por qué digo que no es esto una invitación a la pederastia? Sería tanto como pensar que Edipo Rey es una invitación al incesto. ¿Qué pasa entonces con lo que hacen nuestras amigas de Devastados Teatro? Yo creo que, por ejemplo, ellas han incursionado también junto con Sixto Castro, que es su director en esta obra de Fritz el Agonista, en un lenguaje que tampoco está invitando a la pederastia, que no está hablando directamente en escena, en acciones físicas, ni en personajes diseñados psicológicamente, a partir de algo que uno pueda emular o reproducir, sino que nos convocan a una serie de acciones violentas, terriblemente violentas, entre ellas solamente vemos dos mujeres, nunca vemos un hombre mayor que viole a nadie, y sin embargo sabemos que ese fantasma está allí, sabemos por la voz de la niña que ese fantasma está allí hablando, y me parece que entonces nosotros podemos ver la violencia a través de un reflejo, y ese reflejo me parece que es lo que se vuelve algo extraordinariamente interesante. Me parece que es por allí por donde uno tendría que abordar, ¿no? Es una de las posibilidades. ¿Cuál es la diferencia entre la generación nuestra, ¿no?, y la generación de ellas? Pues no lo sé. Fíjate que ahora este tipo de teatro hemos dado en llamarlo posdramático, ¿no? Se le ocurrió a un alemán y me parece que define muy bien ciertas características. Sin embargo, el teatro posdramático se hace desde los años 70, incluyendo México, ¿no? No es algo digo, yo recuerdo en los años 80 haber visto trabajos que hoy podrían considerarse completamente posdramáticos, ¿no? Textos no dialogados, no necesariamente escritos para la escena, imágenes que se superponen, un poder del actor y de lo visual por encima de lo textual en muchas ocasiones. Y esto sucedía por supuesto. Lehmann, que es este alemán que define el teatro postdramático, está hablando de que esto no está siendo una poética que diga que de aquí en adelante hay que hacer ese tipo de teatro, sino cómo se ha hecho ese tipo de teatro en las últimas décadas en Europa, principalmente en Europa, tal vez también en Europa y en Estados Unidos. Pero esto es algo que
que a mí me parece que debe haberse producido en Buenos Aires como en México, ¿no? Y en muchos otros lugares, seguramente. Por ejemplo, yo siento de las generaciones arriba de las mías, o sea, las generaciones pasadas, creo que las necesidades las necesidades de sus tiempos eran otras y se abordaban desde otro lugar, y que evidentemente todo va cambiando y todo va evolucionando, y que es muy distinto con lo que nos está sucediendo, como a esta ola de cosas que está sucediendo a esta generación en particular. Pero creo que, por ejemplo, como todo, ¿no? Digo, hay maestros que igual son muy cuadrados, o no cuadrados, no, o sea, en el punto de que no se meten tanto en saber qué está pasando con sus alumnos, en enseñar. Pero en cuanto a los maestros que yo considero muy importantes para mí, para mi formación y todo, es muy interesante escuchar su punto de vista, que no tiene nada que ver con la visión que yo tengo, y que, por ejemplo, a la hora de diseñar vemos las cosas en polos opuestos, pero dialogar en cuanto a lo que está sucediendo y en cuanto a los temas, encontrar ese punto medio para entender su visión con mi visión, con lo que queremos y lo que está pasando y sobre los temas que estamos abordando. Por ejemplo, uno de mis maestros ahora con Fritz, me decía como, es que es impresionante como una apuesta tiene 1000 maneras de abordarse. Si hablamos como desde mi generación se hubiera hecho de esta forma, de bla, 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 y ahora ustedes lo están refigurando a otro tipo y es igual de bueno, ¿no? Como justo eso es lo que más, no sé si me estoy explicando. Como eso es lo más interesante, ¿no? Como pues lo que es hablar con otro mundo y cada cabeza, ¿no? Como ese punto de encuentro entre ambos, y que eso es lo que es muy enriquecedor para el trabajo, ¿no? Y para el diálogo. El teatro que hoy hacen Ana Karen Peraza y Rox Damián es un teatro que no es documental, que habla de un hecho, pero no trata de enseñar algo muy concreto sobre este hecho, sino que está haciendo una reflexión a partir, como decía hace un momento, de un reflejo, ¿no? Justamente, pues tal vez la palabra queda muy bien, está reflejando, es una reflexión sobre un hecho que efectivamente se da en Austria hace unos años, pero de eso existe en todo el mundo, ese tipo de violencia, ¿no? Es sabido que la mayor parte de las violaciones, de verdad la mayor parte, más del 50% de las violaciones son por gente conocida, y normalmente incluso por familiares, ¿no? Por primos o por tíos, y esto es algo que palpita cerca de nosotros, ¿no? ¿Cómo hablar de ello? Insisto, yo creo que cada fenómeno artístico, cada puesta en escena tiene que ir buscando esta poética de la violencia. Pero sí tenemos que llegar a un planteamiento que es muy extraño decirlo así, porque nuestro trabajo implica cierta construcción estética. Sí, cuando hablo de poética, no estoy hablando solamente de una belleza en términos muy estereotípicos, pero sí de conceptos que tenemos que tener elaborados, de lenguajes, de técnicas. Cuando yo las veo manejar los cuchillos, yo sé que mucha gente se asusta en ese momento. Ellas están muy entrenadas, hay mucha técnica atrás, ¿no? Hay muchos ensayos atrás de eso. En fin, algo que también caracteriza a Rox y a Karen, pues es su riesgo. Siento que para todo, en particular como en todos los proyectos que vas a hacer, si realmente no hay ninguna necesidad de hacer el proyecto, no lo hagas, porque no va, mucha gente pone ahí toda, o sea, no mucha gente, o sea, cada uno pone lo que es necesario poner, y si no lo vas a poner, pues que le hablen a alguien más que sí, ¿no? ¿Me explico? Pero sí, claro, como creo que digo, de entrada Rocío es amiga mía que adoro y quiero, y es muy cercana a mí, siempre, no es que nos veamos diario ni nada, pero es alguien a quien la tengo muy, muy, muy cerca.
Pero creo que independientemente de la anécdota de Fritz, creo que sí es un tema que tiene que estar presente, que hay que hacer, no que sea conciencia, solo hay que tenerlo presente, hay que trabajarlo, hay que no se empolve, ¿me explico? En términos a la actualidad y no a Fritz, hay un montón de Elizabeths, hay un montón de... Entonces, por supuesto que eso para mí es una necesidad clara de entrada para entrar al proyecto. Eso, y sumando que todos los que están ahí son mis amigos y les tengo mucho cariño y mucho respeto. Ya eso es el extra, pero sí, claro. ¿Esto va a ser replicado? Yo creo que sí. Yo creo que Fritz el agonista aporta. Digamos que no será la piedra fundacional porque esto viene de atrás, es parte de un movimiento de preocupación, ojalá se extendiera más, pero me parece que aporta y que sí va a replicar de distintas maneras. Aquí lo interesante, me parece, es que ni Sixto, ni Ana Karen, ni Rox, y probablemente tampoco el autor, se ha propuesto hacer una obra didáctica que trate de hacer una conciencia mucho más clara, sino que se está dirigiendo mucho más como se ha mencionado, a una catarsis, como algo que te choquea, como algo que no puedes tolerar y que sin embargo está tan bien hecho escénicamente que te gusta. Entonces es algo muy paradójico decir, me gustó esta obra que trata de algo horrendo, ¿no? Cuando hicimos Cómprame, la gente nos decía, no puedo decir que me gustó, porque están hablando de cómo secuestran, cómo enganchan y cómo engañan y cómo prostituyen mujeres. No me gusta eso, pero pues la obra está bien puesta, ¿no? O sea, las actuaciones están bien, y eso es algo que pasa con esta obra también. Fritz el agonista, uno no puede decir, oye, qué bonita obra, pues bonita no es, pero es catártica, es fuerte, creo que sacude, y esa sacudida me parece que es lo más interesante. Ayer en la función salió gente llorando, gente que, bueno, conocía un poco el tema. Hay gente que no conoce el tema y de pronto se siente sacudida porque esa vocecita de niña hablando de este tema es de repente algo que es muy, muy violento. Entonces, creo que la catarsis se produce, creo que efectivamente esto sacude al espectador y, como te digo, no se trata de una obra que trate de manifestar una conciencia como tal, pero sí de sacudir, y creo que sacude. Yo creo, y que es muy curioso, ¿no? Porque todo se vuelve un poco irónico, ¿no? Que estamos hablando de la violencia y este montaje es altamente violento para el espectador. 100%. No hay manera de decir, de no notarlo. Entonces creo que pues no es un montaje fácil de digerir, no creo, y de recibir y de como de, o sea, entrar a eso es un montaje muy violento, ¿no? Más que cuando la gente salía, o más que yo sentirme molesta, o más que cualquier otra cosa, solo era como, entiendo perfectamente la reacción del público. No es... Y hay muchísimo trabajo detrás del montaje, hay muchas cosas. Entonces siento que cuando el espectador está sentado y a la hora que decide irse es porque lo está recibiendo de una manera que lo que recibió, ya su impulso más claro es necesito irme. Entonces, nada, me parece, todos esos tipos de reacciones a mí me parecen muy interesantes, como pensar qué le habrá provocado, con qué habrá conectado, será que le fue muy grotesco o conectó con algo que habrá pasado. ¿Sabes? Como millones de posibilidades que hay, y que eso a mí en particular, digo, como la obra no se quedó sentado y una hora y pensó, quién sabe qué acabo de ver, fue una cosa bien rara, ¿sabes? O sea, es una reacción muy clara. Yo lo sané enfrentándolo, yo lo hablé. Yo cuando dije, esto ya se acabó, unos meses después de cambiar de ciudad, para mí ese momento es determinante, o sea, volver a hablarlo con mi papá y decir las cosas de frente, me ayudaron mucho.
Así como cuando dejé de permitir que pasara, lo dije también de manera muy frontal a él, que en ese caso era mi agresor. Es raro decirlo, pero lo enfrenté, lo callé luego mucho tiempo y luego lo volví a enfrentar y luego procesé ese material de manera, pues sí, con lo actoral, con la vida fuera de casa. Luego me encontré con Rox, empezamos a crear, a hacer, a ver. Y para mí es muy importante sí hablar partir desde una necesidad propia, pero después salir, a partir de eso, mirar al otro. Y entonces te distancias de ti, pero el otro te hace mirar más hacia ti.